Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Vamos a comenzar esta serie de análisis, de entregas, de conversaciones con ustedes, de monólogos, en definitiva, la mayor parte de las veces, pero tenemos posibilidad de ir interactuando a través de todo lo que ustedes van escribiendo y siempre tengo la oportunidad de leer. La idea que tenemos es de poder trabajar miércoles y sábado diferentes temas, análisis respecto del proceso electoral. Por ejemplo, va a ser absolutamente importante analizar en los siguientes días qué opciones tenemos, algo que ya me han escrito ustedes, que ya han preguntado, qué opciones tenemos de que en el país se lleve adelante un fraude electoral. Y vamos a desmenuzar todos estos temas. Hoy vamos a hablar los componentes que tiene el voto actualmente. Porque es muy importante saber que las encuestas, cuando se presentan a través de los diferentes medios de comunicación, terminan siendo aparentemente una referencia numérica. Y esta referencia numérica lo que está permitiendo es la construcción, como hemos tenido a lo largo de todos estos últimos meses, la construcción de realidades artificiales. Entonces la interpretación también de lo que significan las encuestas, la interpretación de lo que señalan estos porcentajes, permiten construir, porque ya lo hemos estado observando en estos días, permiten construir estas realidades artificiales. Tenemos a la fecha la encuesta de Sies Mori y la encuesta de Jubileo, que ha sido presentada el día de hoy. Por citar encuestas muy contundentes en lo que significa el trabajo que se ha realizado. Y acá podemos observar rápidamente los primeros porcentajes. Pero la encuesta en realidad no es solamente un porcentaje, hay un conjunto de situaciones que van constituyéndose de forma circular alrededor, por supuesto, del voto, que es lo que lo moviliza y lo determina. Y esto es absolutamente importante. No solamente es el número, sino son las circunstancias que rodean, que motivan y que en definitiva son las que impulsan a que usted en su casa, a que cada uno de nosotros también podamos tomar una determinada decisión. Ustedes han estado escuchando este último tiempo distintas interpretaciones de lo que ha significado la encuesta. El día de hoy, la encuesta de Jubileo, que era esperada con muchísimas expectativas, fundamentalmente por el tamaño de la muestra. Y acá hay un primer elemento que hay que señalar. El tamaño de la muestra es muy importante, pero no es determinante siempre. Lo que verdaderamente hay que observar en una encuesta es la construcción metodológica, científica, absolutamente profesional, de lo que significa el armado de todo el proceso, no solo del levantamiento de la muestra, sino de todo el concepto de la misma encuesta, desde la segmentación, desde los objetivos, incluso desde las hipótesis que se quieren investigar. Hubiese sido verdaderamente importante también que podamos conocer las características que se tiene en lo que respecta a las personas que integran el conjunto de indecisos. Porque esto, si trabajamos con la aplicación de multivariables y elaboración de perfiles, respecto de partidos políticos, de candidatos, rápidamente nos permite identificar cuáles son las inclinaciones que tiene cada una de aquellas personas que está votando por la opción del voto indeciso.
o que no responde, o que no sabe. Pero independientemente de esto, para poder configurar, hay que señalar algunas cosas que son verdaderamente importantes. El conjunto de los análisis que hemos venido escuchando se están realizando, en cierta medida, desde lo que podemos denominar el factor de ansiedad. Y el factor de ansiedad es absolutamente importante, porque la ansiedad en política, que es lo que además nos está gobernando desde el mes de noviembre, la ansiedad genera miedos, la ansiedad genera temores y se ha instalado en nuestra sociedad. En esta sociedad que está polarizada, viviendo este clivaje en dos bloques claramente identificados, que son el más y el antimás. Este clivaje, esta polarización que es política, que es ideológica, pero que es fundamentalmente social y que expresa además por la incorporación de elementos raciales, étnicos, culturales, de empoderamiento político de uno de los sectores, el sector popular y social. Esto expresa el momento más sensible de un conflicto irresuelto desde los inicios mismos de la República. La ansiedad, le decía, genera miedo, la ansiedad genera inquietud, genera fobias, genera desesperación. Y en este sentido, hemos podido ir observando que estos elementos analíticos desde la perspectiva de la ansiedad, lo que está señalando es el relato y la interpretación, a momentos desesperada, a momentos fóbica, de lo que significaría la construcción de un escenario que estas ansiedades condicionan. Esto significa querer forzar una realidad de lo que son los más profundos deseos políticos sociales. Querer encontrar también en una encuesta la validación de lo que ha sido la posición política durante estos 10 meses. Querer encontrar en la interpretación ahora de esta encuesta algo que respalde la conducta de todo el comportamiento individual y político que los diferentes ciudadanos han tenido a lo largo de estos 10 meses. Hay que hacer una referencia rápida respecto de la ansiedad, del miedo, de las fobias, de esta mirada del desasosiego, del malestar, de la molestia, de la preocupación. Hoy que tenemos este proceso electoral, corresponde preguntarse, para poder seguir en la lógica del análisis, ¿quiénes no querían elecciones en el país? Aquellos que apostaban por la postergación, por la postergación del proceso electoral y por la implementación de esta lógica de poder regresiva que se había instalado en el país a partir de noviembre del pasado año, regresiva porque se buscó incesantemente poder retornar al modelo de Estado de los años 90, a la Constitución del 94, pero que era una Constitución y que era una lógica de gobierno y de poder que discriminaba a los sectores sociales, a los sectores populares y los mantenía en el perimetraje de la acción política, pero también de la vida social. Estar en el perimetraje de la vida social significa y equivale a constituir un ciudadano de segunda clase, lo cual es absolutamente inaceptable, pero se conforma además en una fuente de conflictología profunda que se debe resolver y de la cual no hemos logrado salir completamente. La Constitución del año 90 tiene esta esencia inclusiva de los sectores populares, de esa enorme corporatividad social, que la vamos a explicar ahora, social y popular, que es una muestra y que constituye en realidad el núcleo
de organización más profundo del sustrato social de una sociedad civil que no se articula con la administración del Estado, que no se articuló históricamente, lo hizo a partir del año 2006 recién, pero que estaba subyugada a una clase dominante que tenía formas diferentes de articulación con el Estado, de relacionarse entre ellos, porque el espacio estatal era el espacio propio de una clase dominante. Y este es un problema que hay que resolver y que usted lo tiene que mirar porque está inserto en este proceso electoral. Y esto no es un número, no es un porcentaje de una encuesta. Estos son elementos de características identitarias. Esto es absolutamente fundamental. La identidad es una asociación de pertenencia, de identificación. Y esto es muy fuerte a la hora de tomar la decisión por un voto en la vía democrática. Entonces, cuando señalamos quienes no querían elecciones, era este sector conservador que vivía en el desasosiego, en el malestar, en la desesperación, este sector que había desarrollado las fobias frente a una clase social que ya había sido incorporada, pero a la cual se quiere desplazar definitivamente. Y esto es lo que explica algunas posturas de una presentación animalizada de los sectores indígenas, originarios, campesinos, en una presentación de inferioridad humana respecto de lo que significa el indio. Y esto es inaceptable. En la construcción de sociedad, en la construcción de Estado, esto es absolutamente inaceptable. Y hay que establecer acá un paréntesis, antes de ingresar de lleno a la consideración de lo que compone el voto y lo que han sido las encuestas del día de hoy. Se escucha de forma reiterada como un eje discursivo de lo que ha sido esta comparación permanente o asociación negativa hacia todo aquello degradado que produce una sociedad. Estas asociaciones negativas de identificar a un sector social, los sectores populares, con lo salvaje, con lo delincuencial, con el narcotráfico, con el terrorismo, con todo aquello malo que puede producir una sociedad. Durante todo el año hemos escuchado argumentaciones de estas características porque esto buscaba devaluar las posibilidades electorales, organizativas y atemorizar a un conjunto de organizaciones que están en la acción política y que están dispuestas a no perder lo que había significado todo ese proceso de acumulación histórica del bloque social y popular por más de 50 años, con algunos intervalos de gobiernos militarizados o de gobiernos del periodo neoliberal que los habían marginado. Este proceso de acumulación que termina en la visibilización de estos sectores como participantes fundamentales también, en su absoluto y legítimo derecho, de la construcción del Estado, de la sociedad, pero también de las decisiones que a ellos los pueden tener como actores centrales. Y siguiendo dentro del paréntesis, esto significa que en el mes de julio y en los primeros meses de agosto, cuando intempestivamente y de forma impensada escuchamos un día al presidente del Tribunal Supremo Electoral decir que se modificaba la fecha de elecciones del 6 de septiembre al 18 de septiembre, esta movilización para garantizar el proceso electoral tiene algo que no se quiere reconocer. Tenemos en el país elecciones. Este proceso electoral avanza de forma irreversible. Ahora, de forma irreversible. Las encuestas están señalando un porcentaje de alrededor del 80 al 90% de gente que ha señalado que va a asistir a votar. Esto significa una intención de reconducir el país por la vía de la institucionalidad democrática que se expresa en el proceso electoral.
Pero aquel fue el último intento de postergación y además de entrega a una sola persona del proceso electoral. Si aquello se hubiese consolidado, hubiésemos podido tener elecciones el 18 de octubre, pero posiblemente del 2026 o de algún momento que se hubiese determinado en función de la agenda política que estaba instalada en el país y que quería postergar el proceso electoral, pero además prolongar de forma indefinida la transitoriedad del gobierno en función de una serie de argumentos que pasaron por la modificación de la Ley 421, por la modificación de las circunscripciones, de las circunscripciones uninominales, de las circunscripciones especiales, por la modificación de lo que significaba la composición misma nuevamente del órgano electoral, por una revisión exhaustiva del padrón electoral. Un conjunto de leyes, esto implica la modificación hubiese implicado la modificación de un conjunto de leyes, la 421, que habla de las circunscripciones precisamente, una modificación de los escaños parlamentarios, una modificación de la ley 018, que es la ley del órgano electoral plurinacional, de la ley 026, que es la ley del régimen electoral. En definitiva, con todo esto, una modificación de la Constitución Política del Estado. Y como si hubiera sido poco, también se tuvo la presión para que se anule este proceso electoral y se pueda convocar a uno nuevo porque es absolutamente real. Este proceso electoral tiene unas condiciones otorgadas que debilitan a la derecha, pero que la debilitan por sus propias decisiones. Hoy el sector del centro hacia la derecha encuentra sus posibilidades disminuidas en la medida en que no han podido conformar un bloque unitario para poder enfrentar la elección con mejores perspectivas. Pero está claro por qué lo hicieron. Está absolutamente claro por qué lo hicieron. Porque creyeron en el mes de enero y vieron en el mes de enero, según su entender, lo cual expresa un desconocimiento de lo que significa esta Bolivia más profunda, pensaron que la crisis política partidaria que vivía la dirigencia del movimiento al socialismo representaba el conjunto de la crisis del movimiento popular. Y ese es un error de apreciación enorme. Porque la organización de la corporatividad social y popular de este país, infinita a lo largo y ancho de Bolivia, con diversas organizaciones, a veces sindicales, pero otras veces culturales, comunitarias, económicas, comerciales, deportivas, organizaciones deportivas. Y esto tiene una relación directa con el tema de la construcción de canchas en las áreas rurales del país, donde estas organizaciones sienten la presencia del Estado y una incorporación de todo este grupo, de esta comunidad al Estado. Encuentran una redistribución de los ingresos y una mirada sobre las urbes que sí pueden tener estos espacios donde no solamente socializan, sino donde también ejercen ciudadanía. Esto lo entienden ellos como una incorporación al Estado, no en la mirada que soslaya desde la perspectiva del gasto inmediato, canchitas y no hospitales y no centros educativos, cuando desde la mirada del Estado se deben implementar diferentes iniciativas, pero que atiendan también lo que significa la vivencia, la convivencia, el desarrollo societal de los sectores comunitarios. Entonces, cerrando ese paréntesis, no comprendieron que la crisis estaba efectivamente en la cúpula del movimiento al socialismo, pero no estaba en la organización de esa enorme corporatividad. Esto no entra en crisis, puede tener dificultades de establecer un encadenamiento unitario para una acción conjunta, política y electoral. Pero esto no entra en crisis, la crisis estaba en la estructura partidaria. No comprendieron tampoco que el movimiento al socialismo es un partido político
que tiene una alianza, o si usted quiere al revés todavía, de forma inversa, la corporatividad social y popular del país es la que ha buscado establecer una alianza política partidaria electoral con el movimiento al socialismo. La corporatividad popular es más que el movimiento al socialismo, es mucho más. La diferencia en este punto histórico es que está articulada unitariamente, con sus contradicciones, con sus diferencias, con sus dificultades, con sus amenazas de rompimiento de unidad, con sus disidencias, por supuesto, pero está articulada por un eje identitario que tiene características étnicas, culturales, políticas, ideológicas, y además de que responde a un proceso profundo de empoderamiento político de los últimos años. Como no comprendieron esto, pensaron que la elección se la ganaba fácil al movimiento al socialismo, pero es la corporatividad popular y social. En ese sentido, esa fuerza, hoy articulada electoralmente, da los resultados que ha presentado el día de hoy la encuesta Jubileo. Esto es absolutamente importante. También tenemos que señalar que los hechos de noviembre han generado en el país un cisma social profundo que se debe resolver, que tienen la obligación los candidatos de resolverlo, porque no se puede construir una sociedad donde un sector tiene una visión, insisto en esta palabra que le pertenece a Carlos Macusaya, una visión animalizada del otro. Esto no es aceptable. Esto es lo que quiso decir Felipe Quispe. Para cerrar este paréntesis y volver a aquella idea, los bloqueos de julio y de agosto le aseguraron al país tener democracia el 18 de octubre, tener elecciones constitucionales el 18 de octubre. Esto se va a discutir y se va a debatir seguramente después, pero esas acciones son las que algún ministro está queriendo criminalizar, judicializar, porque seguramente le arrebataron aquella ansiedad descontrolada de poder permanecer irrestrictamente con voz autoritaria y con poder de mandar a encarcelar a quienes consideran sus adversarios, mantenerlo de manera ilimitada en el tiempo. Este es el aporte del movimiento popular a este proceso electoral. Este proceso electoral está garantizado no por la ley ni por una segunda pacificación que no ha existido. No se puede confundir lo que es pacificación con lo que es un proceso de tranquilidad. El proceso de tranquilidad que se vive hoy en día es la consecuencia directa de la electoralización del país. La electoralización significa el poder resolver o alcanzar los objetivos políticos de cada una de las agrupaciones en la perspectiva de un proceso que se llama elecciones. Y las expectativas están cifradas y están apuntaladas sobre ese proceso electoral. Por eso el país tiene hoy en día una tensión que ha disminuido. Pero la pacificación es otra cosa, porque eso es un constructo social, inclusivo, igualitario, con una visión absolutamente clara de lo que significa el concepto de complementariedad social. Una clase social y popular, una clase urbana y de clase media, que se sientan en la misma mesa para discutir, debatir y construir una agenda bajo el concepto de igualdad, de tolerancia, de complementariedad y de aceptación del otro que es distinto de uno. Eso es pacificación. Lo que se logró a finales de julio y principios de agosto fue el asegurarle al país tener elecciones, restituir la institucionalidad, volver al marco de la Constitución política del Estado y tener un gobierno con legalidad y con legitimidad. Terminado esto, es importante señalar lo siguiente. Hemos dicho que el proceso electoral
es hoy irreversible. Pero en este marco de acciones diarias, ahora con las encuestas, hay que estar absolutamente atento, porque esa enorme corporatividad mediática empresarial, vinculada con el poder político en los últimos escarceos de visión autoritaria y de estado policial que tiene, y en coordinación con lo poco que le queda del Poder Judicial, todavía va a intentar construirnos una realidad artificial en función de las encuestas. Y esto es lo que quiero que hoy día veamos con absoluta profundidad, con una absoluta profundidad, quiero decir, perdón. Hemos tenido realidades artificiales. El fraude fue una realidad artificial, una construcción que está develándose día a día y que cae a pedazos sin argumentación de la contraparte en lo que fue fundamentalmente el informe de la Organización de Estados Americanos y aquellas alusiones de fraude monumental, que no se han podido probar y que se ha develado, y en esto hemos participado de forma intensa, se ha develado con distintos argumentos que no existió un cambio de tendencia, que el conjunto del fraude electoral es una denuncia de la organización, es un informe de la Organización de Estados Americanos que habla de manipulación de votos, puesto sobre el 75% del sistema TREP en una afirmación de que las falencias fueron de carácter informáticas, cuando, en un 75%, cuando nuestro sistema electoral es manual. Y queriendo encontrar conexión entre el sistema TREP y el sistema de cómputo final, que son absolutamente independientes. Uno fue administrado por una empresa privada, el otro por el mismo Tribunal Supremo Electoral, y no tienen relación el uno con el otro. Pero ya vamos a hablar del fraude en las siguientes entregas. Hemos tenido realidades artificiales también con lo que significó la sucesión constitucional. Porque todos sabemos, a partir de lo que señala la Constitución Política del Estado, que se debía leer las cartas de renuncia en la Asamblea Legislativa, se debería tener su aceptación para inmediatamente proceder a nombrar a quien correspondía. Pero se habló rápidamente de una sucesión constitucional para poder construir esta narrativa que en realidad son realidades artificiales. Y hemos tenido una enorme realidad artificial a través de la permanente referencia de ese ente que nadie conoce, que nadie sabe por quién está compuesto, que no le conocemos sus informes tampoco, y que fue el comité científico, del que hoy ya nadie habla. Tampoco sabemos si ha sido ya desintegrado, si ha sido cesado en funciones. Esto está claro que fue la construcción de una realidad artificial para poder instrumentalizar la tragedia del COVID-19, de la pandemia, de la enfermedad en el país, instrumentalizarla, decía, con fines políticos, de cumplimiento de la agenda política. Y la agenda política era suspender el proceso electoral. Se suspendió de mayo, se suspendió del intento de agosto, se suspendió de septiembre y se ha buscado suspender también el de octubre. Pero la fuerza popular es más grande. Y este es un elemento importante. La fuerza popular es más grande que eso, porque tiene una lógica de ejercicio de ciudadanía que está en función de la movilización, que está en función de la deliberación, que está en función del asambleísmo en diferentes espacios de esta corporatividad social. Esto fue un modelo de poder político que aplicó el gobierno anterior y que el centro derecha de este país, en 14 años de ausencia, tuvo el tiempo suficiente para imaginar, pergeñar, construir una propuesta conservadora, pero seria, en función de los intereses del Estado,
con un modelo de ejercicio de poder político, pero no invirtieron el tiempo en esto. No invirtieron el tiempo en esto, invirtieron el tiempo en poder competir con adjetivos. Y esto no reditúa políticamente. El adjetivo y la denuncia de corrupción permanente en un país con la historia que nosotros tenemos tiene corta duración. La sociedad en Bolivia se construye desde otras perspectivas. La realidad artificial está intentando construir ahora también, o quienes patrocinan esta realidad artificial, está intentando construir un proceso electoral en el cual se quiere instalar de que esta elección se va a resolver en segunda vuelta inexorablemente. Y está tratando de construir también que los sectores populares articulados al movimiento al socialismo no tienen la posibilidad de ganar la elección. Y está intentando también instalar la sensación de que el 70% del país no quiere a esto que han calificado como los violentos. Algunas autoridades de la ciudad de La Paz han dicho, ahí queda un pequeño reducto de violentos. Esto significa, primero, faltarle el respeto debido, la consideración necesaria a los sectores populares del país. Los sectores populares no solamente se los puede visualizar en la primera mirada a una masa de gente extendida por una carretera marchando. Los sectores populares que forman parte de la Corporación Popular y Social a la que he hecho referencia es también la señora que vende en cualquiera de los mercados de este país. Es también la señora que tiene una economía de 40 bolivianos puesta sobre un aguayo en una avenida de las urbes de este país para tratar de ganar el alimento o lo necesario en el día. Estos no son los violentos. Hay que tener respeto también por nuestra gente. Hay que tener respeto por nuestra gente. Le decía que esta realidad artificial que están tratando de construir está buscando mostrar la imposibilidad, generar una sensación instalada en la sociedad de imposibilidad de que los sectores populares hayan podido ganar. Una pregunta. Ese 40% que muestra de voto válido, que muestra el día de hoy, la encuesta de Jubileo, expresa o tiene alguna relación con el fraude. Ese fraude descomunal del que se ha hablado en el país. De esto vamos a hablar. Es importante que podamos comprender entonces que esta realidad artificial que están tratando de construir nos está queriendo llevar a la sensación de que solamente tenemos que mirar los porcentajes. Y esta elección no tiene las mismas características que la elección de octubre del año pasado. Entremos de lleno en el tema. No tiene las mismas características. La elección del año pasado era una elección política. Era la opción entre dos formas de ver y de sentir la democracia. No estoy diciendo cuál es mejor finalmente. De dos formas de ver y sentir la democracia. Una democracia liberal republicana, una democracia radical, plural, intercultural. Dos maneras distintas de sentir. Y que tenía como candidatos fundamentales al señor Morales, sin entrar en cuestionamiento sobre esa postulación, que eso también lo vamos a analizar y lo vamos a hablar en la lógica de la autocrítica que necesita realizar esta corporatividad del movimiento popular y la estructura política partidaria al MAS.
con ese candidato y con el señor Carlos Mesa, como fuertes referentes. Hoy en día tenemos al candidato Luis Arce, tenemos a la presidenta que también se está postulando, al señor Carlos Mesa, al señor Camacho. La señora Áñez y el señor Camacho no estaban en la elección pasada. Y el señor Camacho juega un rol absolutamente determinante en este proceso electoral, posiblemente sin incidencia en su perspectiva de poder lograr el poder nacional, pero está construyendo un poder local. Esta elección, la actual, la del 2020, incorpora todo lo que ha sido el legado de 10 meses de gobierno de aquellas personas, activistas políticos que estuvieron en los hechos de noviembre del pasado año. Todos, absolutamente todos los activistas, a excepción del señor Camacho, de los que son candidatos, están hoy en día en espacios vinculados al ejercicio de puestos públicos en el Estado. Esto pareciera ser que la lógica estaba conducida por una ansiedad suspendida durante 14 años de participación con el Estado. Esta elección tiene también la diferencia, no solamente de observar estos 10 meses de gobierno, con todo lo que ha significado, que no solamente es una responsabilidad exclusiva de la señora Áñez, sino de todos quienes han apuntalado a este gobierno, y por supuesto que expresa lo que en este caso la señora Áñez y su equipo de gobierno y su candidatura y quienes la acompañan ahí son capaces de hacer en la administración del Estado. Decía alguna persona que acompaña a la señora Áñez que esto no tiene nada que ver con lo que podría venir. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los talentos ya han estado sobre la mesa. Esto, desde el análisis político o politológico, esto se llama una mirada en retrospectiva sobre lo que acredita cada uno de los candidatos como carta de presentación en función de las posibilidades que tiene para el ejercicio del Estado. La señora Áñez puede hacer lo que ha mostrado estos 10 meses. Y sus acompañantes pueden hacer lo que han mostrado estos 10 meses. Ya cada uno de los bolivianos sabrá ponderar debidamente cómo nos fue con la pandemia, con el sistema educativo del país, con la crisis económica también. Cada uno ya sacará sus propias conclusiones. Esta elección también es diferente porque hay una crisis económica que no se tenía el pasado año. Una profunda crisis económica que no solamente se tiene que tener la capacidad discursiva para intentar de convencerlo a usted en su casa de que esta es la consecuencia únicamente de la pandemia y no de ninguna impericia en la actividad de gobierno. Esto no es así tampoco. Esto no es así tampoco. Hay que señalar también claramente que este proceso electoral ha instalado este clivaje, esta polaridad social, más anti-más, donde se estructura una característica del voto en torno a cada uno de los candidatos. Hay un voto que caracteriza al movimiento al socialismo y a lo que es pro más en este país, el movimiento al socialismo, la corporatividad social y popular, los sectores progresistas, las miradas de izquierda, etc. Y al sector anti-más, que es el conjunto de partidos que se encuentran representados por el señor Mesa, por el señor Camacho, la señora Áñez, el señor Jorge Quiroga y un conjunto más de gente en la acción política, pero también de instituciones decididamente antimasistas. Esto es el clivaje. Y esto ha generado en el país una ruptura institucional, ha generado para un sector un empoderamiento que se ha ido diluyendo y perdiendo, ha generado una posibilidad de retorno a la invisibilización social de un determinado grupo y ha generado también una visión distinta
de democracia. Una visión distinta de democracia que estuvo construida, y acá hay que hacer una aclaración muy puntual, no en 14, sino en 17 años. La agenda fundamental estuvo construida en octubre del 2003. Aquella agenda, además de los elementos de no venta del gas, de no venta del gas por Chile, de convocatoria a la Asamblea Constituyente, de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos fundamentalmente, también tenía un pedido clamoroso de autorrepresentación política de los movimientos sociales, de participación directa en la acción política, de visibilización en la vida social del país, de constitucionalización de sus derechos con reconocimiento, igualdad, no solo de esta corporación, sino también de aquella ancestralidad del país. Esto es lo que fue conformando la plurinacionalidad, el Estado plurinacional, que no aniquila, como se ha querido ver y mostrar, que no aniquila la República, porque nuestra Constitución sigue y mantiene elementos fundamentales de lo que fue la República, y fundamentales, digo, en la organización política, en el sistema político electoral, por ejemplo. A lo que fue la República se sumó la interculturalidad del país. Este concepto conforma y define el Estado plurinacional, absolutamente importante en la perspectiva de la pacificación de los bolivianos, pero también inconcluso al día de hoy. Entonces son 17 años desde la agenda del mes de octubre de aquel año. Hoy día habíamos señalado que era importante mirar las características del voto. En este clivaje que hemos mostrado está el voto del señor Carlos Mesa, de la señora Áñez, del señor Camacho, y no son votos iguales, es un voto diferente. El señor Mesa tiene básicamente un voto blando. Cuando emergió el señor Luis Fernando Camacho en las jornadas de noviembre del pasado año, todas las miradas se dirigieron hacia Camacho. Unas miradas porque creían encontrar en esta persona un liderazgo importante que los pueda guiar y que los pueda llevar hacia la alternancia a lo que había significado el esquema de poder del movimiento al socialismo. Un liderazgo que tenía en la vehemencia del señor Camacho la aparente fortaleza para enfrentar a lo que había significado uno de los gobiernos más fuertes de la etapa democrática, o el más fuerte de la etapa democrática, inaugurado con el doctor Hernán Siles Suazo en octubre del año 82. Sin embargo, algunas acciones y decisiones erradas rápidamente mostraron que todavía el señor Camacho no satisfacía las expectativas de la población, de los sectores de clase media en el país en su conjunto. Entonces ese apoyo o esa intención de voto al señor Camacho vuelve a Carlos Mesa. Cuando la señora Áñez, hacia fines de enero de este año, el 24 de enero, si mal no recuerdo, anuncia su candidatura, las expectativas se cifran sobre la señora Áñez. Más allá de las capacidades de liderazgo personales o las potencialidades de conducción política y estatal, por lo que significaba una candidatura, algo que está muy afincado en el país desde hace décadas y décadas, y la utilización logística, por decirlo en términos amables, de la estructura del Estado al servicio de una candidatura. Un potencial enorme siempre para quien se presenta a ser candidato a la presidencia del Estado desde
el ejercicio mismo de la presidencia. Entonces las miradas se dirigieron hacia la señora Áñez. Pero cuando, a medida que pasaba el tiempo, se produce una muestra de absoluto desgobierno, de crisis que se iban sucediendo y fusionando unas con las otras hasta formar esa enorme crisis multisectorial, sanitaria, económica, educativa y la política, la crisis política irresuelta desde noviembre del pasado año. Esto además con una fractura dentro del mismo sector de la derecha en el país, fundamentalmente la señora Áñez con los sectores empresariales cruceños. Cuando se puede observar esto, cae sustancialmente el apoyo de la señora Áñez y las miradas vuelven hacia Carlos Mesa. Algo así como el candidato de la resignación plena y absoluta. Cuando no hay otra candidatura, entonces el último refugio pareciera ser es el señor Mesa. Y ahí hay que ver que esto que él tiene, un voto que se movió a Camacho, una intención de voto que se movió a la señora Áñez, que hoy día en las encuestas ya le muestra que su porcentaje no logra cautivar a ese grupo de indecisos. Siesmori habla, la empresa Siesmori habla en su encuesta de indecisos en el orden del 32%. 10% pierde Arce según esta encuesta, 6% pierde la señora Áñez, 4% pierde aproximadamente el señor Camacho, 32% de indecisos. Y el señor Mesa sigue en su 17%. No capitaliza y tampoco despierta un enfervorizamiento de convicción que puede mostrar que la gente cree que es la persona, pero de forma decidida, no resignada. Esto no se da en ninguna de las encuestas. Es la resignación ante lo que ofrecen otros candidatos. Entonces ese voto blando solamente se tendrá certidumbre de él el día de la elección, porque es un voto que puede migrar. No es un voto ideologizado, no es un voto político, no es un voto de convicción, no es un voto de preferencia indiscutible, es un voto que transita en el escenario electoral, del centro hacia la derecha. No es un voto que va a ir al señor Arce. Y esta es la gran debilidad. Junto a eso hay que observar meticulosamente dos aspectos en el señor Mesa. Primero, la distribución de su voto. Segundos lugares, salvo Chuquisaca, segundos lugares y pérdida del segundo lugar en Santa Cruz, pérdida del segundo lugar en el Beni. Eso configura una debilidad en su representación en el Senado. Y eso configura una no debida aceptación en el conjunto del territorio nacional. Factor 1. El factor 2, que esto va a determinar el proceso electoral. En Santa Cruz es el centro de donde debemos dejar las miradas para el análisis de lo que va a ocurrir en este proceso electoral y entender debidamente los números. Santa Cruz le confirió más de medio millón de votos al señor Carlos Mesa en la elección pasada. Algo más, cerca de 700,000, no tengo la cifra específica en este momento. Alrededor de unos puntos por encima del 40%. Hoy en día, en Santa Cruz, está en el cuarto lugar, con unas cifras que oscilan en el 12%. Esta caída va a significar la imposibilidad de trascender la barrera del 30% en caso de mantenerse. Pero adicionalmente, y entramos al segundo factor del análisis de la composición del voto. En Santa Cruz, el señor Camacho está primero. No tiene posibilidades presidenciales, pero en Santa Cruz es absolutamente fuerte y dominador.
ese es un voto identitario. Hay dos votos identitarios en el país, el voto del MAS y el voto del señor Camacho. Este voto identitario del señor Camacho, identificado con el discurso, con la visión que se tiene respecto de Occidente, con la dureza en la interpelación y en la utilización de adjetivos respecto al movimiento popular, con la visión que tiene el señor Camacho respecto del anterior gobierno y del movimiento popular, con la firmeza de sus palabras que se identifican plenamente con el sentir de los sectores empresariales, institucionales, hablo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, etc. Es un voto identitario que está en ascenso, Ese voto estuvo con Carlos Mesa el pasado año y se lo está arrebatando el señor Camacho. El señor Camacho está construyendo de forma inconsciente o de manera planificada, posiblemente de manera planificada, el nuevo poder en Santa Cruz. En Santa Cruz se lleva adelante una reestructuración de sustitución de las actuales esferas de influencia o de poder político. Le está arrebatando el poder político al señor Rubén Costas y le está arrebatando el poder político al señor Percy Fernández. El dueño de Santa Cruz va a tener un membrete que se podrá leer como Luis Fernando Camacho. Entonces la pregunta, si el señor Camacho habla de otorgar voto útil al señor Mesa, él se queda sin su proyecto político. No lo va a hacer, porque es el proyecto político que están construyendo de cara a las subnacionales, donde su presencia va a ser contundente si se mantiene la tendencia actual y no comete algunos errores que puedan entorpecer esto, por supuesto. Las posibilidades de transferir este voto duro, identitario del señor Camacho al señor Mesa, como se pide en algunos sectores, como lo pidió el señor McLean, por ejemplo, su anterior jefe de campaña, es bastante complejo y difícil que suceda. Esto va a reducir entonces la presencia de Carlos Mesa en Santa Cruz, donde el voto de los otros partidos no es relevante y donde el voto de la señora Áñez tiene las características más de transferirse en Santa Cruz al señor Camacho antes que al señor Mesa. Es un proyecto político y hay que observar cómo está siguiendo esta tendencia en Santa Cruz. Hoy no tendrá repercusión nacional, pero el señor Camacho, si lo sostiene esto, va a ser un actor político importante en los años que vienen. En Santa Cruz ya lo es. El voto de la señora Áñez es un voto que se conoce desde las ciencias sociales como voto plebiscitario. Su mirada está respecto a lo que hizo, sobre su capacidad de respuesta en el tema de la pandemia, del contagio, del COVID, en su capacidad administrativa, eficiente, de poder dar una respuesta a la adquisición, por ejemplo, de equipos. Todos sabemos qué es lo que se ha hecho ahí. En su capacidad de utilización de la justicia y de los factores de poder, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para poder desatar una cancelación de los derechos y las garantías de una dirigencia social, que está esto señalado en los informes de Naciones Unidas en lo que respecta al área de derechos humanos, en los informes de la CIDH, en los informes del señor Vivanco del tema de Human Rights. Esto no lo dice alguien solamente, esto lo dicen las instituciones y los organismos internacionales. Entonces, este voto plebiscitario tiene una calificación, los estudios que se realizan reservados, a los cuales uno tiene acceso, de intención de opinión, de caracterización de lo que significa el gobierno, señalan dos cosas que le voy a dar como ejemplo. Cuando usted le pregunta a la gente cuál es el elemento más nocivo en el gobierno nacional, no figura un ministro que parecería ser la primera respuesta. El elemento nocivo del actual gobierno en los estudios está referenciado a la señora Áñez. Y el elemento de la falta de transparencia en la compra de los insumos, de los equipos que debían atender la pandemia,
independientemente de la incesante publicidad en el canal estatal y en los otros medios de comunicación, este factor de ausencia de transparencia ha sido lapidario para la actual gestión. Lapidario. Y los bonos no tienen una favorabilidad ni una incidencia sobre el voto importante. Este es un voto plebiscitario. Y la tendencia en el voto plebiscitario es ir reduciéndose cada vez menos a consecuencia de la nota negativa que le confiere la población. Sus votos en Santa Cruz tienen un sentido más, una afinidad, quiero decir, mayor con el señor Camacho. Y en el resto del país, salvo el Beni, donde todavía le dan unos porcentajes importantes en su favor, el resto del país con el señor Mesa. Este voto plebiscitario va a terminar posiblemente degradando o descalificando, mejor dicho, descalificando en términos de posibilidades electorales la participación de la señora Áñez en este proceso electoral, para concluir seguramente de que fue un absoluto error esta candidatura, pero ya no hoy día. En un acto desesperado de quererse bajar, no se puede, no puede reubicarse, tiene compromisos demasiado estrechos con mucha gente, no solo con sus parlamentarios, y está intentando a través del eje discursivo de dureza respecto de una posición con el movimiento al socialismo, alcanzar al señor Carlos Mesa, lo cual posiblemente se convierte en una tarea absolutamente imposible de lograr. Y tiene además quebrada la relación con los sectores influyentes de Santa Cruz. Eso explica la presencia del señor Branko Marinkovic en su gabinete. Todavía un esfuerzo para poder sostener un espacio de poder, pero en Santa Cruz. Estamos hablando de una cuestión local. Esto señala la encuesta de manera absolutamente clara. La distribución del voto no favorece a Áñez, la distribución del voto no favorece al señor Camacho, la distribución del voto no es benigna con el señor Mesa. El señor Arce tiene 6 departamentos y un segundo lugar en Santa Cruz en la encuesta de Jubileo y un tercer lugar en la encuesta de Cies Mori, pero con cifras semejantes. También hay que mirar en esta perspectiva de lo que significa el voto algunos elementos que circundan, determinan e inciden en las candidaturas. Y lo que se llaman los factores analíticos. Los factores analíticos exigen tres elementos: la base territorial, la estructura político-partidaria y las identidades. De esos 3 elementos, el señor Carlos Mesa no tiene estructura de base territorial. La señora Áñez, en la ciudad de La Paz, sus porcentajes de votos son críticos. Y ahí su apoyo territorial es el señor Revilla y también la estructura del señor Samuel Doria Medina. Con los dos está en un nivel de votación mínimo. Esto va a tener un costo también para la gestión del señor Revilla, sin lugar a dudas. Y por supuesto un costo también para el señor Samuel Doria Medina en sus siguientes participaciones electorales y políticas en el país. Quien tiene una base territorial importante es el señor Camacho en Santa Cruz, otra vez focalizado en Santa Cruz. No tiene partido político, pero tiene las instituciones cruceñas, que sustituyen y que ejercen a manera de partido político. Y esto le confiere a la vez base territorial. Su presencia es extendida en Santa Cruz. Y tiene identidad también. Tiene los 3 factores que potencian una candidatura. Y el movimiento al socialismo tiene una enorme base territorial,
enorme base territorial que está otorgada por la corporación, por la corporatividad popular y social de la que hemos hablado. Esto activado en tiempos electorales genera una fuerza electoral de un potencial incalculable. Y quiero hacer un breve paréntesis acá. En el mes de noviembre, en lo personal sostuve de manera reiterada que el movimiento popular, a lo que denominaba el factor Morales, era un elemento, un factor al cual había que incorporar en la búsqueda de soluciones políticas. Y escuché en diversos paneles de televisión, de conversatorios, etcétera, que ya estábamos viviendo la etapa post-evismo, que ya el señor Evo Morales era poco menos que un cadáver político y que el masismo estaba reducido entre 20 a 22 o 23%. Alguno por ahí, un analista político, señaló y dijo que ni siquiera tenía la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Y una ex autoridad de la Ciudad de La Paz ha señalado hace unas horas de que posiblemente ni siquiera el primer lugar en el proceso electoral. Esto es no conocer lo que ocurre verdaderamente en el país. Es esta base corporativa de lo social y de lo popular como forma de organización del núcleo más sensible del sustrato social de este país, que ha conformado maneras, núcleos de organización que hoy, en este momento histórico, se han articulado unitariamente, como en el año 2006 y desde entonces a la fecha. Entonces, esto es absolutamente importante. Identidad, base territorial, estructura político-partidaria. Decíamos que el movimiento al socialismo tiene la mayor base territorial y una estructura política partidaria que se desprende de estas formas de organización. Una fuerte estructura política partidaria. Por eso, cuando la estructura política partidaria entra en crisis por la lucha de espacios internos, esto ocurre porque es propio de partidos grandes. El clivaje muestra que todos los días, en las mañanas, en las tardes y en las noches, hay referencias permanentes al señor Evo Morales. Partidos políticos que no hablan de su propuesta siquiera o de lo suyo, sino de la referencia al señor Morales. Y hacían referencia a la crisis interna que se tenía en este partido. Por supuesto que hay crisis interna cuando se tienen que establecer listas de candidatos, etc. Esto ocurre en partidos grandes, el peronismo en la Argentina, donde convergen diferentes fuerzas peronistas de izquierda, de derecha, de centro. En el Partido de los Trabajadores en el Brasil, en estructuras grandes. Nadie puede imaginar que haya una crisis interna de diferentes corrientes en el partido o en la agrupación del señor Jorge Quiroga, porque es él y 4 personas más que lo circundan. Ahí no hay corriente, es una persona con capacidad mediática, no un partido político. Entonces estas son las diferencias. Y así como dijimos esto en noviembre, también hemos señalado que la segunda vuelta no es algo cerrado. Por más lecturas o construcciones de realidades artificiales que se quiera hacer. Habrá que ver lo que sigue, pero hoy en día la segunda vuelta no es algo cerrado. Estamos más cerca de que el señor Arce Choquehuanca le gane en primera vuelta al señor Mesa Pedraza. Estamos más cerca de la primera opción que la segunda. Esa es la realidad del país por estos factores que le estoy señalando. De los 3 elementos, base territorial, estructura política partidaria, identidad, es importante referirse a lo que significa estos elementos ya también en el movimiento al socialismo y en lo que constituye este sentir de la identidad como un mecanismo
de asociaciones personales con la acción de un partido político por cuestiones étnicas, raciales, culturales, político-ideológicas, de empoderamiento, que finalmente activan una identidad colectiva en su conjunto de amplia expansión en el territorio nacional, y que adicionalmente también se mueven y se articulan a través de un entretejido enorme de fidelidades y de solidaridades de estas disímiles organizaciones populares y sociales, todas ellas, para activar un proyecto político. El voto del movimiento al socialismo tiene estos elementos. No es el porcentaje únicamente, es lo que desde las ciencias sociales se llama un pueblo en acción, que fue un proceso, una conformación de un proceso de acumulación histórica, hasta poder lograr la conciencia necesaria para que toda esta corporatividad pueda establecer equivalencias de unificación en función del objetivo político. Y el objetivo político significa autorrepresentación, participación política en la acción política, presencia igualitaria en la vida social del país y no una referencia única y exclusivamente como un hecho folclórico. La corporatividad social y popular del país, que les digo que es una forma de organización, incorpora también a enormes sectores aymaras que no solamente son rurales, también son urbanos, de sectores aymaras, de sectores quechuas, de sectores guaraníes, que ya son urbanos, que están instalados en las urbes y que hoy día en la encuesta de Jubileo nos muestra que la intención de votación en lo urbano favorece al señor Arce por encima del señor Carlos Mesa. La corporatividad social y popular es dueña del territorio, es dueña del territorio y tiene un ejercicio de ciudadanía a través de la movilización, de la deliberación, del asambleísmo que he señalado, en el cual trabajan incesantemente en momentos electorales para aglutinar su voto, por encima de las diferencias, las visiones y los disensos. Esto que le quiero decir erradica la posibilidad de que el sector aymara occidental del país le vaya a negar, que está identificado con las palabras del señor Felipe Quispe, le vaya a negar el voto al señor Luis Arce Catacora y al señor Choquehuanca. Le podrá decir una serie le podrá interpelar con una serie de argumentos, pero no significa que va a votar por el señor Mesa ni por el señor Camacho. No significa. Quien quiera analizar, entonces, para ir ya concluyendo, quien quiera analizar el conjunto de los datos que tienen las encuestas, tiene que mirar estos elementos. Tiene que comprender que en Bolivia este clivaje ha instalado ya no un voto útil, sino un voto dual. El voto dual está dado por dos bloques. Un voto identitario corporativo que respalda a los sectores, otorgado por los sectores del movimiento popular y del movimiento social del país, y que, les repito, con fuertes sectores de aymaras, quechuas, guaraníes, que son urbanos también, y un voto que desde la perspectiva de las ciencias sociales se conoce como voto de ira, que no es un voto ideologizado, que expresa diferentes matices entre voto blando y voto duro, y voto plebiscitario en este caso, pero que sin lugar a dudas es una reacción ante la irritabilidad que le causa el otro bloque. Es el voto corporativo
versus el voto de ira. Y en estos matices tenemos un voto inamovible del movimiento al socialismo que está en el orden de la votación del 21F y de la votación del 20 de octubre. Esto significa por encima del 40%. Mire lo que le estoy diciendo. Y que todos aquellos elementos de las campañas, de las narrativas, de la construcción de realidades artificiales, como el fraude electoral, como la asociación a todo ese universo del submundo delincuencial, de corrupción, de narcotráfico, etc. Que toda esta asociación no le afecta porque está inmunizado contra lo que constituye una narrativa que viene del otro sector. Esto hay que comprenderlo muy claro. Ha existido gente, también me lo han preguntado a mí en medios de comunicación, ¿cómo es posible, después de todo lo que se ha dicho, se ha mostrado, etcétera, el movimiento al socialismo siga encabezando las encuestas? Porque los dos bloques, que son absolutamente distintos, uno de ellos siente que toda esta narrativa y esta retórica solamente es una forma de agresión. No validan el tema, por ejemplo, el fraude, es una forma de agresión. Esto está en la perspectiva de lo que significa esa identidad, ese empoderamiento, esos elementos culturales, esa visión ideologizada y también los factores y los elementos étnicos y raciales. Esto está. Este es el mecanismo de blindaje frente a esta narrativa. 10 meses de una campaña incesante que, en resumen, hace una presentación animalizada de los sectores populares del país, no hacen efecto. Y esto que lo habíamos advertido allá por diciembre, si esto no lo incorporan en sus encuestas, en el análisis de las encuestas, en las conclusiones, en sus estrategias políticas, en su visión de la comprensión de lo que significa el país, entonces es una visión incompleta, una visión de salón de lo que significa Bolivia. Son conclusiones de escritorio, pero no de un conocimiento de lo que transita en el país. Esto que le estoy diciendo, ¿sabe cómo se muestra? Dígame usted a qué candidato del centro de la derecha ha visto en las minas. ¿A qué candidato del centro de la derecha ha visto en la parte más profunda, por ejemplo, del occidente boliviano o del sur boliviano, hablando con estas organizaciones? ¿La ha visto a la presidenta alguna vez en las minas? Para esa gente solo existieron adjetivos y denigrarlos al extremo de considerarlos una especie asociada al mundo animal. No comprender esto significa hacer una lectura muy superficial de lo que significa una encuesta. Muy superficial de lo que significa una encuesta. No conocer ese entretejido de fidelidades y de solidaridades de la corporatividad de este país, que es la forma natural de organización de los bolivianos en el oriente, en el occidente y en los valles. Es la forma natural de organización. No conocer esto es desconocer el país. ¿Cómo puede usted construir un país con una perspectiva únicamente financiera, de solicitud de créditos, para incorporar recursos circulante y reactivar la economía política del país, cuando el problema mayor y más sensible de los bolivianos pasa por la complementariedad social que no está resuelta, por la tolerancia al otro, al distinto, por la aceptación de que este país es plural, es diverso, que hay una enorme cantidad de gente que no ha tenido la posibilidad de que el Estado
los beneficie o llegue a ellos con educación, con salud y con condiciones mínimas de vida. Si esto no está en el concepto que tienen los candidatos, entonces van a ser gobiernos absolutamente deficientes y ganados por una conflictología del conjunto de las demandas de estos sectores que demandan permanentemente, y que en esa visión segregacionista que se tiene, que es la de los años 90, que es la de la derecha actual del país, no se los va a incorporar. Si no desactivamos los elementos de conflictología en el país, no tenemos posibilidades de generar un gobierno estable con perspectivas de desarrollo integral. Y esto significa, primero, resolver el tema social, en la visión de los dos sectores, de la izquierda y de la derecha de este país. Imponer una solución, como se ha buscado durante estos 10 meses de gobierno, a partir del aniquilamiento del adversario político o de la anulación plena y absoluta del adversario político, es impensado, aparte de ser un error de magnitud. Pero se insiste, en este criterio se insiste. Y se trabaja, y se ha trabajado 10 meses en esto, para que finalmente lleguemos a lo que habíamos dicho y habíamos hablado en el mes de febrero y de marzo. Elecciones para institucionalizar el país, para que gane el que mejor empatía tenga con la ciudadanía, para que gane el que mejor o la que mejor propuesta le haga a los bolivianos y los bolivianos crean que tiene esa capacidad de gobernar el país, pero en el marco de la Constitución, en el marco de la institucionalidad, en el marco de autoridades legales y legítimas, producto de un proceso democrático. Hemos pasado 10 meses en un intento, desperdiciando tiempo, pero causando un profundo daño, en un intento de construcción de Estado policial. Inaceptable. Absolutamente inaceptable. Hemos tenido uno de los periodos más oscuros de la democracia boliviana. El más oscuro desde que el doctor Hernán Siles Suazo, aquel 10 de octubre, jurara como presidente. Hemos producido una ruptura institucional en el país. Y las dificultades para poder asegurar el proceso electoral han sido casi infinitas. Y sobre todo hemos degradado y hemos insultado en el país desde distintos sectores sociales a aquellos grupos que históricamente han sido vulnerables en su tratamiento desde la visión del Estado y desde otros sectores de clase dominante. Esto es inaceptable en el país. Es importante entonces comprender, y con esto concluimos, es importante comprender que los números de las encuestas son números que nos permiten saber cómo estamos el día de hoy, cómo se constituyen los ánimos de los bolivianos, pero además hay que observar que detrás de esos números tenemos estos factores de distribución del voto, de la presencia y de definir quién es dueño del espacio territorial en el país, dueño en términos positivos hablo, político-electorales, de ver cuánta influencia tienen las estructuras políticas partidarias, de poder observar qué tan fuertes son las identidades, el factor identitario que favorece al señor Arce y al señor Camacho en Santa Cruz, de ver que esta elección se va a definir por lo que ocurre en Santa Cruz, y en Santa Cruz el eje está en función del señor Camacho y del señor Arce si logra consolidar el segundo lugar que le da la encuesta de jubileo. El segundo lugar del señor Arce casi echa por tierra las aspiraciones de Carlos Mesa, porque Carlos Mesa fue lo que significó electoralmente en octubre del año pasado,
a raíz de Santa Cruz, de la votación de Santa Cruz. Hoy Santa Cruz está con Camacho. El voto conservador en Santa Cruz y del centro hacia la derecha es de Camacho. Hace alrededor de algo más de un mes habíamos señalado en el último vivo que hicimos, en la última transmisión, que era absolutamente desaconsejable llevar a que los sectores populares se sientan tan ofendidos, marginados, casi buscando su desarraigo de lo que se había construido en tema de derechos y de presencia política. Que esto iba a llevar a que las puertas de las casas se abran para salir, pedir, interpelar y mostrar su voluntad. A fines de julio y los primeros días de agosto, esas puertas se abrieron. Y hemos tenido como país la fortuna de que ese movimiento popular en las carreteras y en las calles asegurara el proceso de democratización, de institucionalización y de retorno a la constitución política del Estado. Esto significa para los bolivianos que vamos a dejar de lado esta mala época de un intento de construcción del Estado policial, de los descontroles y de las amenazas diarias en lo discursivo y en los hechos de parte de algunas autoridades que pensaron en algún momento que iban a ser eternas. Aquella vez dijimos, el tiempo siempre transcurre y quien ocupa un cargo después es un exfuncionario. Hoy el país está encaminado en una lógica diferente. Es importante observar, primero, la construcción o los intentos de estas realidades imaginarias que nos quieren generar sensaciones distintas. Que cada candidato haga lo que tiene que hacer, pero tengamos certidumbre. Tengamos certidumbre que lo que se está diciendo no tiene intenciones ocultas. Cuando miremos números de las elecciones, miremos también lo identitario, lo territorial, lo político partidario, la estructura partidaria, las miradas retrospectivas. Y pongamos también una consideración en lo que en esas miradas retrospectivas cada uno puede acreditar con capacidades para el país. Necesitamos que la democracia se termine de consolidar. El 18 de octubre estuvo garantizado por estos movimientos populares, porque habían sectores que no querían elecciones. Pero necesitamos un paso más, necesitamos una elección limpia, necesitamos una elección transparente, necesitamos certidumbre en el escrutinio y en los resultados y en la presentación del cómputo final, necesitamos una transición de gobierno seria, independientemente de cualquiera que sea el resultado, una transición seria y aceptada por los actores políticos. Y necesitamos pacificar el país. La crisis económica agobia, pero quien se haga cargo del mando del país necesita sentar a todos los actores sociales, a todos los segmentos o estamentos sociales del país para construir juntos una agenda política en base a la complementariedad, la igualdad y la aceptación por el otro. Solo esto nos va a permitir terminar con esta sustitución y lógica circular de alternancia de élites que nos llevan cada cierto tiempo al enfrentamiento, al derramamiento de sangre y a exacerbar esas diferencias
étnicas, raciales, de intolerancia extrema a las cuales les tenemos que poner un punto final como país, como sociedad. Esto es absolutamente indispensable. Son las 20:55. Como siempre, me he extendido más allá de lo que había previsto, pero quiero agradecerles la paciencia, el tiempo que me han conferido, que me han otorgado para poder hacer estas reflexiones. El día sábado vamos a hablar sobre las posibilidades reales de llevar adelante un fraude, si esto es posible o si esto no es posible. El día sábado a la misma hora, a las 19:30, lo vamos a dialogar acá. Ustedes ya saben cuál es la forma que tenemos de contactarnos. Pueden escribir, pueden mandar mensajes al buzón. Vamos a leer todas sus dudas en lo que significa el fraude electoral y vamos a aconsejar también qué es lo que podemos hacer nosotros desde la sociedad para poder tener la certidumbre y la certeza de que este proceso electoral va a ser limpio, transparente y que vamos a respetar al que gane para construir una autoridad o autoridades, mejor dicho, con legalidad, con legitimidad, pero autoridades a las que respetemos, porque los hemos elegido o las hemos elegido entre todos. El día sábado vamos a hablar de lo que podría ser, de las posibilidades que existen respecto de lo que se ha llamado fraude electoral. Y vamos a hacer una referencia, por supuesto, detallada del informe de la Organización de Estados Americanos, de aquella narrativa del fraude, de lo que ha significado esto como un manto de sospecha que durará muchísimos años. Y también vamos a traer una propuesta para terminar con lo que fue ese estigma del fraude electoral que muchos organismos internacionales, centros de investigación de muchísimo prestigio, medios de comunicación internacionales también de mucho prestigio, han señalado como una retórica inexistente. Algo tenemos que hacer, y esto es lo que vamos a proponer, para terminar con aquello y poder dotar de certidumbre, de credibilidad y de debida institucionalidad a nuestro proceso electoral. Como bolivianos nos lo merecemos. Merecemos construir una sociedad digna, una sociedad que sea una referencia de cómo un pueblo diverso, distinto, profundamente plural, logró resolver sus diferencias a partir de una idea de diálogo y de complementariedad y de aceptación del otro. Esto lo vamos a hablar el día sábado. Les agradezco profundamente y nos encontramos el sábado. Espero, como siempre, contar con ustedes. Ustedes son muy amables conmigo en su preferencia, en su apoyo, en su tiempo. Les quedo muy agradecidos y hasta el día sábado. Muchas gracias y ahí nos vemos, ¿sí? El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.